aquí solucionándolo. Empezar con una oración y para eso invito al hermano Pablo que nos dirija con la oración para empezar. Oremos. Querido Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, por este día, Señor, que ya está culminando. Y en esta oportunidad especial, Señor, queremos rogarte tu compañía, que nos des sabiduría para entender, Señor, la especialidad que va a estar Sergio. Lo puedes usar, Señor, como instrumento. Guíanos, Señor, bendice al club. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, jóvenes conquistadores, en estos momentos yo les voy a dar la especialidad de electricidad. En estos momentos. Un momento. Mm, de acuerdo. Constante. En cambio, en la corriente alterna dice, varía con el tiempo en forma sinusoidal tanto el voltaje como la corriente. O sea, ¿a qué me refiero? Este ejemplo es como de decir en una instalación, sería en caso que cuando yo prendo, digamos, algún foco o esté viendo alguna tele, en algún momento va a haber un momento en el cual la imagen se va a medio saturar. Eso se daría un entendimiento de lo que sería la variación del tiempo en forma sin que el voltaje y la corriente sean distintos. Mm, a ver, quiero que lo vean un poco más para que lo puedan entender. Mucho. Perfecto. Ahora, construcción de una batería. Es un pequeño ejemplo de cómo pueden hacer una batería. Eso, ahorita en estos momentos no cuento con el material para poder enseñarles a hacer un modo de una batería eléctrica. Pero si tomamos el ejemplo, se puede ver que sí se puede hacer una batería eléctrica. También se puede utilizar lo que son las papas. ¿De acuerdo? Creo que faltan más conquistadores para que lo entiendan. Ahora, es algo crucial y algo importante. ¿Alguna vez han debido ver o se han debido preguntar qué es un fusible o han debido escuchar? A ver, hermano Miguel, ¿usted cuál cree que es un fusible para usted, hermano Miguel? ¿Ya? Mm, ya, exactamente. Si logran ver en esta imagen, que los voy a ampliar un poco más. En sí, hay diferentes tipos de fusibles. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, no sé si lo logran ver, están retirando el fusible que acaba de decirme el hermano Miguel.
Pero esto de aquí que están sacando, ¿será que también es fusible? ¿Será que cumple la misma función entre estos fusibles que están viendo con este fusible? ¿Será que cumplen la misma función? Hermano Pablo, ¿será que este Dime. fusible, será que este fusible cumple la misma función que estos otros fusibles que están aquí? Ah, los modernos. Eh, Sí, sí, sí. buena pregunta. Yo pienso que sí, ¿no? Solo que son electrónicos los otros, ¿no? Mm, ya, sí, es correcto. Pero ¿cumplen la misma función? Es la pregunta. Claro. Sí, 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 claro. Mm, ¿Me he ok. rayado? No, 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 está bien, hermano. Cumple la misma función. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si, digamos, en este fusible se rompe? Porque tiene un filamento igual. Es lo mismo que este, pero tiene un filamento aquí adentro. Ese se rompe. ¿Qué puedo hacer para que mi auto funcione? En el caso de aquí, ¿qué puedo hacer para que el equipo nuevamente vuelva a funcionar? En caso que no tenga un fusible igual que este y en caso que este se haya roto su filamento que se encuentra en su interior. ¿Cómo podría hacer para que pueda funcionar? Eh, Quizás opinando a eso, alguna vez he visto que utilizan de los cables, más o menos el ¿Ya? diámetro del el mismo cablecito, ¿no? Adentro tiene varios filamentos dentro del cable, ¿no? Sí. Hay esos filamentos, buscan que tenga el mismo diámetro, el mismo grosor, digamos, ¿no? Y ponen entre, o sea, donde estaba el fusible, pero en este caso lo envuelven, ¿no? El alambrito. Pero si digamos es un alambre, o sea, ese filamento es mucho más grueso, no, tampoco funciona. Si es muy delgadito, tampoco funciona, creo, he visto de esa forma trabajar. Sí, tiene razón, hermana Sara. Pero ahora, ¿qué pasaría en este caso, qué pasaría si no tengo este fusible? ¿Cómo haría volver a hacer funcionar el equipo si no tengo este fusible que está aquí? Aparte de comprar, claro, y estoy en una emergencia, ¿cómo podría hacer funcionar el equipo? A ver, alguien explíqueme, por favor. Ya, pero ya está bien, o sea, la misma técnica se aplica para este y para este, pero eh, la pregunta sería, ¿de qué cable sacaría el filamento para unir las extremidades de aquí? O sea, los dos pines junto con esto. ¿Qué conductor utilizaría? ¿Qué cable? Un número de cable para hacer eso. A ver, Corina, ¿qué cable puedo utilizar para unir los pines del fusible que se ha quemado o que se ha roto su filamento? ¿Qué cable tendría que unir o usar, mejor dicho, para unir los pines que tiene el fusible y que el auto o que algún equipo vuelva a funcionar? A ver, ¿alguien?
A ver, Josué, ¿cuántos cablecitos tengo que usar para unir el fusible que está aquí o el que está aquí? Ya, puede ser Uno, uno, hermano. sí, pero más o menos, ¿qué grosor estaría utilizando? En caso que sea uno. ¿Cómo, a qué grosor sería? ¿Cómo? ¿El más delgadito? Ya, está bien, pero con el tiempo, a mí que va a hacer funcionar, otra vez se te va a romper. Si estás usando el delgadito, ¿cuántos más usarías para eso? En caso que no quiero romper, si estoy usando un cable delgadito, o un hilo delgadito, mejor dicho. Sí, tienes razón. 3 hilos ¿Tres sería. unidos? En caso que tu cable o el hilo del cable sea delgadito. Tienes razón. Por si acaso, va a haber examen para los que no han ingresado. Y el domingo se va a dar un pequeño repaso. Muy bien. Ahora pasaremos a las diferentes formas de empalmes. A ver, hermana, ¿quién está conectado aquí? A ver, Corina, ¿a qué me refiero con empalme o empalmes eléctricos? Viendo la imagen, ¿qué podrías deducir de eso? A la unión de los cables. Ya, está bien, pero ¿cuántos cables crees que pueda unir? Dos. Ya, aparte de los cables que estás viendo en la imagen, ¿cuántos cables crees que más pueda unir? eh, Solo dos. No, puedes unir máximo hasta, bueno, en sí puedes empalmar infinidad, no 6 o 7 cables, puedes empalmar. Por ejemplo, este es el modo de empalmar, la forma más correcta. Esto no, ¿por qué? Ahora les voy a dar una explicación por qué esto está mal y esto está bien. ¿Por qué creen? A ver, Damaris, ¿por qué en la imagen de aquí arriba, por qué dice que este empalme está mal y por qué el empalme de aquí está bien? ¿Por qué creen? ¿O por qué crees? Porque el empalme de arriba no está, digamos, no está bien unido porque con un simple jalón eso se podría, digamos, deshacer, ¿no? Y el otro empalme ya está mucho mejor unido. Ya. Pero ahora, ¿qué pasaría si, digamos, no, no le incinto, o sea, no le pongo cinta aislante a este empalme en una instalación? ¿Qué puede pasar? ¿Va a funcionar el foco o el enchufe que esté con este empalme si no tiene cinta aislante? De funcionar, de funcionar yo pienso que va a funcionar, pero en cuestión de seguridad no creo que sea bueno. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Pero ahora yo les pregunto, si digamos en una instalación el empalme está así, ¿este empalme puedo hacer o puedo hacer otro tipo de empalme? Suplantando a este, ¿se puede hacer otro empalme que no sea este? A ver, Belén, ¿puedo hacer otro empalme como este, pero haciéndolo a esta unión o a este empalme? ¿Se puede hacer otro tipo de empalmes a estos dos cables que están aquí? ¿Te refieres otro aparte del segundo, no? El que dice bien. Claro, exactamente. Así. Yo pienso que tal vez sí, pero que tenga un buen agarre, como dice. El de arriba es muy dudoso, no se ve bien, ni siquiera como para colarle la cinta. Usted dijo, Mm, ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si digamos, a ver, para Isaí, ¿qué pasaría si este cable
es alambre y este es cable. Obviamente es el mismo tamaño del conductor, o mejor dicho, del cable, es el mismo tamaño, pero este es alambre y este es cable. Si yo hago este empalme y lo encinto con cinta aislante, hago seguridad, ¿va a funcionar? ¿Va a cumplir el objetivo que se le va a utilizar, por ejemplo, en un enchufe? Isaí. En caso que no responda Isaí, Génesis. Si este cable que estás viendo es alambre y este es cable normal y hago este empalme, por si acaso, este empalme se llama Western Union. Si digamos este es cable y es alambre, hago este empalme, ¿va a funcionar? Génesis. ¿Cómo? Si este es cable y este es alambre, No lo hago creo, este hermano. mismo empalme y lo incinto, ¿va a dar, digamos, en un enchufe? ¿Crees que va a funcionar o no va a funcionar? Sí, ¿Sí? ¿Segura? sí. Ahora, si los dos son, ahora, para José Jonathan, si los dos son cables y hago este mismo empalme, ¿va a funcionar, Jonathan? Sí, No te escucho, Jonathan, un poquito más fuerte. sí, Pero si fueran alambres, si digamos es alambre grueso y es alambre delgadito, ¿va a dar? ¿O va a también, funcionar, mejor dicho? ¿Cómo? también funciona. Ya, funciona, pero hay un problema. De funcionar va a funcionar, o sea, si este es delgado y este es grueso y hago este empalme, va a funcionar, pero ¿qué crees que puede pasar? De pasar así, Sí, ¿qué puede? sinceramente, nada, pero normalmente no se puede porque se podría decir que es una mala práctica, ya que tendríamos que usar el mismo calibre del cable porque las resistencias de los cables varían. Uno agarra más voltaje y el otro no, y cualquier problema, bueno, podría haber un problema, ¿no? Ya, por ejemplo, yo he ido a una instalación hoy día en la tarde y he visto que el cable de los focos es delgadito, pero cuando he destapado su interruptor, el cable es grueso. Y es ahí, si digamos en los cables que están en mi foco colgando son delgaditos, pero en mi interruptor son gruesos, ¿por qué no ha habido un corte o se ha quemado mi foco? ¿Por qué crees que no ha habido eso? Isaí, bueno, creo que Isaí no está conectado. Moral nomás. En fin, como pueden ver, aquí hay una persona que está haciendo los empalmes. Les voy a mostrar después de la presentación, les voy a mandar unas imágenes de los diferentes tipos de empalmes que pueden existir. Este empalme existe. Obviamente está mal, pero hay un empalme que tiene su nombre. Este tiene un nombre y este tiene otro nombre. A este se le dice, se le conoce como empalme de unión o técnicamente se le dice cola de rata. Y eso ya después les voy a explicar en su momento. Ahora, rescate de una persona electrocutada. Ahora, en esta imagen o en esta imagen, ¿qué creen que ha pasado? ¿O por qué creen que la persona se ha electrocutado, Melanie?
A ver, hermana Sara, a ver, explíqueme esta imagen. ¿Por qué la persona está electrocutada? ¿O cómo puedo rescatar a una persona que ha sido electrocutado? ¿Cómo puedo salvar a una persona? Eh, Mayormente los accidentes eléctricos suceden, por ejemplo, a las personas que hacen las instalaciones eléctricas, ¿no? Un ejemplo. Ya, Puede ser que hayan tenido algún descuido y más que todo es en los cables de alta tensión que están pasando por los postes, que las casas están muy cerca, ¿no? Y a veces los cables de alta tensión, por ejemplo, te atrae, dice, ¿no? Al cuerpo atrae y te puede absorber, es decir, que te puede llegar como un imán a absorber y tú te pasa la corriente, ¿no? Eso es, más que todo sucede en accidentes cuando están haciendo instalaciones o construcciones, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto los que trabajan en esa área. Ahora, otro que podemos tener, digamos, en este caso, cuando pasa, tendrían la verdad no sé cuál sería el procedimiento de poder hacer soltar, ¿no? Porque supongo que el corriente o la corriente está ahí como un imán absorbiéndolo. Una forma de poder ayudar en esto sería, pues, no sé, con algunos palos o algo así, tratar de hacer soltar de la corriente, supongo, ¿no? En alta tensión no sé cuál sería, ¿no? Pero uno de ellos es eso. Pero si fuera, digamos, en casa, un niño o un cable que una persona esté, simplemente tendríamos que ir al interruptor, bajar la palanca y cortar, ¿no? Ahora, digamos, si tú no conoces dónde está el interruptor, tendrías que aislarte con unas colchas o frazadas bien, envolverte tus manos y ayudar a jalar, digamos, a hacer soltar el corriente, ¿no? A la persona. No tendrías que tocar solamente con la mano o con algo metálico, tendría que ser algo aislante, ya sean colchas, madera o puede ser guantes de cuero, algo así para poder ayudar. correcto, hermana. Tiene razón. Como, como, como pueden ver aquí en la imagen, hermanos y muchachos, en aquí dice desenganchar al electrocutado. Lo que esta persona está utilizando es un elemento no conductor. Puede ser una madera sí, exacto, puede ser una viga de madera. Como están viendo aquí, es la persona que ha sufrido un accidente. Como ven, aquí está el conductor, está el cable que ha tocado, le ha hecho un cortocircuito a la persona. Pero en caso que digamos una corrección, hermana, no se dice interruptor. El interruptor es lo que usted utiliza para prender y apagar el foco. Si la persona ha sufrido un accidente eléctrico y se ha electrocutado, lo que se tiene que hacer en esos casos es ir y a cortocircuitar o apagar el disyuntor eléctrico. Empíricamente se conoce como el térmico, pero técnicamente es el disyuntor eléctrico. Eso, usted, ni bien cualquier persona o alguna de sus familiares accidentados, ustedes tienen que coser, ir al tablero de distribución o ir directamente a su medidor y apagar el térmico o el disyuntor, mejor dicho. ¿Para qué? Para que ya no haya ese flujo de corriente, o sea, que no haya corriente en ningún lugar. Así pueden salvar a la persona electrocutada. Ahora, en caso que digamos la persona esté trabajando en altura o en un poste, los cables no son de alta tensión, son de media tensión. O sea, ¿a qué me refiero con media tensión? O sea, es como decir que la entrada de las casas son 220, en media tensión estaríamos, como decir, estaríamos cuadruplicando el voltaje. Y obviamente la corriente es más fuerte y el cuerpo no puede aguantar porque el cuerpo tiene una cierta cantidad de resistencia. Les voy a contar un ejemplo que un compañero de trabajo tuvo un accidente, no tocó el cable del transformador que estaba en un poste. Simplemente él agarró un cable, un aluminio, un conductor de aluminio,
hizo contacto con, con una de las líneas del transformador. Para su mala suerte, a medida que estaba haciendo, lo ha chicoteado, o sea, lo ha golpeado y justo en su cara le cogió le tocó el conductor de aluminio junto con la otro cable transformador y sufrió un accidente eléctrico. En sí hay que tener cuidado, especialmente los muchachos, si tienen hermanos menores o bebés o algo en algunas casas, hay que tener cuidado que no tienen que estar cerca de materiales eléctricos. O peor, si están construyendo algún cuarto y ven cables, es mejor alejarse de ahí. ¿Por qué? Porque pueden tener ese tipo de accidentes. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, he sufrido un paro cardíaco y en aquí me están aplicando una cierta cantidad de corriente para que se accione? O sea, ¿ustedes consideran que esta situación es lo mismo que esta situación? A ver, Génesis, esta situación que tú estás viendo, ¿crees que es igual o no a lo de esta imagen? No, porque en una la persona está siendo electrocutada y en la otra le están haciendo como para reactivar el corazón. Ya, pero obviamente aquí están usando corriente. ¿Por qué aquí me están haciendo, reanimando con un desfibrilador? O sea, ¿por qué aquí me están aplicando corriente para que se accione? ¿Y por qué aquí la corriente me está queriendo matar? ¿Por qué crees? Porque uno está en corriente directa y no está controlado y el otro es Ya, controlado. corriente directa sería esta. Esto es corriente alterna. ¿Por qué? Porque aquí la corriente tiene una cierta cantidad. Un ejemplo, aquí puede ser, digamos, una corriente de 10 amperios en aquí. Y mi cuerpo solo me resiste 6 amperios. En aquí sí o sí he tenido una sobrecarga de corriente. Pero aquí están utilizando también la corriente, pero es una corriente menos. Aquí pueden estar utilizando unos 3 amperios de corriente para que yo reaccione. O sea, en sí está bien, o sea, ambos han sufrido un accidente a causa de la corriente. Pero ¿por qué en aquí la corriente es alta y aquí la corriente es menor? Belén, ¿por qué en aquí la corriente es menor y aquí la corriente es más alta? ¿Por qué crees? Belén, estamos esperando. No sé, hermano, esa parte no entendí. Como dijo Génesis, esto es corriente alterna y este es corriente continua. Este es controlado y este no. ¿Lo captaste, Belén? Más o menos, hermano. eh, La, no entendí la parte donde dice que el, el- la, la corriente es controlada. Más o menos a qué se refiere. Controlada quiere decir que yo tengo que regular, o sea, que puedo jugar con la corriente. ¿Para qué? Para que la persona que está en esta situación pueda volver a la vida, se puede decir. O sea, estoy diciendo que su corazón empieza a bombear mediante unos impulsos eléctricos. Ah, ya entiendo, Por hermano. eso se Gracias. dice que esta corriente es regulada, es corriente continua, pero es regulada. ¿Por qué?
porque mediante unos impulsos es como los latidos del corazón. Es similar o es casi similar a la función que cumple el desfibrilador. O sea, esta maquinita que ves para que el corazón y el cuerpo reaccionen. Ahora, en aquí esto es un accidente eléctrico, pero hay otras formas de que las personas pueden pueden estar involucradas en un accidente de accidentes eléctricos. Bien, pasaremos al siguiente. A ver, hermano Pablo, ¿qué cosita cree que son estos de aquí? Estas segmentaciones y estos dibujitos de aquí. Obviamente es un plano eléctrico, pero ¿qué cosa hace esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿O qué es lo que hacen estas cositas? A ver, hermano Pablo, a ver, explíqueme, por favor. Creo que no está. A ver, hermano Miguel, lo que usted está viendo en este dibujo dice plano eléctrico, pero plano eléctrico ¿de qué? Ya. Ujú. Exacto. Como están viendo, esto es una iluminación. Esto que ven aquí, esto es un tomacorriente. Pero esto de aquí, ¿qué es, Josué? ¿Qué es esto que estoy señalando en este momento? ¿Qué crees que sea? ¿Correcto? ¿Ventilador? Sí, es un ventilador. Génesis, ¿qué crees que son estas cositas estos puntitos que estoy señalando? ¿Qué crees que sean? Podrían ser enchufes. Correcto, son enchufes. Pero esos son términos que no son correctos utilizar. No se dicen enchufes. Obviamente sí se dice, pero técnicamente se les conoce como tomacorrientes. Obviamente es un ventilador, es un foco o conocido como iluminación. Ahora, pero ¿qué es esto que estoy señalando? ¿Qué crees que sea esto, Corina? Lo que estoy señalando aquí, ¿qué crees que sea? ¿Cuál no se ve? Es Ah, este cuadradito, ¿qué crees que sea? mm, ¿esto es un plano de una casa? Exacto, es un plano eléctrico de una vivienda. Eso puede ser la planta baja o la planta alta, o conocido como primero, segundo o tercer piso. Pero la pregunta es, esto de aquí, ¿qué crees que sea? Un muro. No, estos son los muros. Estos son muros, esto de Mm, aquí son puertas y estos son ventanas. Pero esto, ¿qué crees que sea?
Mm, mi video. Si este es el foco, Parece si una este tele. es el foquito y este es el enchufe, ¿qué crees que sea esto? ¿Cómo se dice? ¿El medidor? No. Sería, y obviamente es un foco, solo que esto es un foco o es una pantalla de tubos fluorescentes. En sí es una pantalla de tubos fluorescentes. Obviamente es un foco, sí, pero la simbología, en la simbología eléctrica, entre esta pantalla o este foco con este foquito, cumplen la misma función de prender y apagar el cuarto. Pero ¿por qué esto es diferente y por qué este otro es diferente si ambos son foquitos? A ver, Melanie, por qué este foco de aquí es diferente a este otro foco de aquí? ¿Por qué crees que sea? ¿Qué es? No, tal vez ¿cómo se llama? Sea como el centro de todas las luces, o sea, la que da energía a los demás. Creo No, que no, 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 en no. este O caso. sea, si este es un foco y esto de aquí es otro foco, ¿por qué este foquito o este dibujo del foco es diferente a este otro dibujo del foco? ¿Por qué crees que este con este es diferente, pero ambos cumplen la misma función de prender y apagar el cuarto o la cocina? ¿Por qué crees? Mm, O sea, ¿por la qué este verdad, foquito no. es diferente hacia otro foco? ¿Por qué crees que son diferentes? Pero ambos cumplen la misma función. ¿Pero por qué son diferentes? Si ambos cumplen la misma función de prender de prender o apagar el cuarto o la cocina. ¿Por qué crees? La verdad es que no tengo idea, tal vez. No, creo que no sé. Ya, la respuesta correcta sería por la simbología. Este dibujo con este dibujo es lo mismo, son focos, pero se le conoce como simbología eléctrica, porque si esto es un enchufe y esto es un foco, pero ¿por qué son diferentes? ¿Por qué? Porque ambos tienen un cierto código, es una simbología eléctrica. Este es un ventilador, obviamente, pero su simbología es muy diferente a la que están viendo aquí. Obviamente también es diferente entre este toma cociente. Obviamente el foco es el mismo, pero en sí es diferente la simbología. Entre esta simbología es muy diferente a la que mayormente se utiliza. ¿Me dejo entender? Es por todo esto que están viendo, se llama simbología eléctrica. Ahora, lo que a los papás nos duele, lectura del medidor. A ver, hermano Pablo, si es que se encuentra. ¿Cómo los de ELFEC vienen, nos dicen, señor, lectura del medidor nos piden, pero ellos cómo leen el medidor, cómo calculan el medidor para que nos digan, usted debe tanto, usted debe de 3 meses, pero cómo ellos calculan. Si solo se fijan en el medidor, anotan y nos dan directamente el recibo. ¿Cómo usted cree que los de ELFEC calculan nuestro consumo eléctrico? Bueno, Pablo,
A ver, hermano Miguel, la misma pregunta. ¿Cómo saben los de EFE que cuando entran a nuestra casa se fijan en el medidor y nos entregan un papelito o el recibo de la luz diciendo que debemos tanto? ¿Cómo leen ellos el medidor? Claro, es un contador eléctrico, pero mayormente se le conoce como medidor. Ujú. Ya, pero ellos ¿cómo calculan? La pregunta es ellos ¿cómo calculan? Ya, correcto, hermano. Este es un medidor monofásico antiguo. Estos funcionan mediante que cuando la energía entra, en aquí hay como cuatro, en sí hay 8 pernos. Aquí hay dos cables que entran del bastón, entran aquí, y aquí hay otros dos cables que salen. Pero ¿por qué esto? Porque hay un disquito aquí. Y en otros medidores es directamente uno como cajita. ¿Por qué creen? A ver, Génesis. Este es un medidor electromecánico, pero hay otro medidor que es uno cuadradito, chiquitito, que tiene un foquito. ¿Has debido ver alguna vez o en algún momento has debido ver un medidor así, similar a esto, pero es uno cuadradito con dos o tres foquitos? Nunca he visto ese medidor, hermano. Ya, ya. Para los que han visto, o sea, ese medidor, ese como cuadradito, es uno medio digital, así se le dice. Cumple la misma función que este medidor electromecánico. Si digamos yo tengo este medidor en mi casa y a su lado tengo otro medidor, pero es uno cuadradito pequeño, es tipo digital, ambos cumplen la misma función. Isaí, si tengo este medidor y tengo otro medidor electrónico, uno digital, ¿cumplen la misma función? Sí, porque su función sería medir los kilowatts, ¿no? Ya, pero sí, cumplen la misma función, pero ¿por qué en un medidor es más y en el otro medidor es menos? ¿Por qué crees que sea eso? Aparte que uno está consumiendo energía, pero ¿por qué, digamos, si yo no consumo nada, por qué en este medidor en aquí los números son altos y en el otro medidor son menos? ¿Por qué crees que sea eso? Porque el mismo medidor consume. No, 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 no. O sea, si este medidor consume harto, estos números están, un ejemplo, en aquí puede ser 53.810, pero en el otro medidor son 34.201. ¿Por qué crees que este es más alto si este es más menor, pero en este no consumo nada y en este tampoco no consumo nada? Mm, no sé. Obviamente, ¿saben por qué es? Porque esto, a medida que se le está dando una energía, este consume más, porque es electromecánico. A medida que esto reciba energía, esto hace que empiece a mover un disquito. Hay aquí como un pequeño disco que gira lento. En caso que, digamos, alguien está utilizando, qué sé yo, un ejemplo, una máquina, por ejemplo, una moladora, eh,
una mezcladora, obviamente este disquito que hay aquí va a empezar a girar rápido y aquí va a empezar a subir. Pero, ¿qué pasa? Que en caso que digamos, no estoy usando nada de máquinas, no consumo nada, pero esto está en números altos y el medidor de al lado está en números bajos. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Dónde estás? No hay más. A ver, Melanie, ¿por qué crees que este medidor en sus números que están aquí arriba, por qué en aquí es alto y en otro medidor son bajos, pero no consumo nada? ¿Por qué crees que sea eso? Si ambos se ¿Me puedes alimentan. repetir la pregunta? ¿Cómo? La pregunta me puede repetir, por favor. Ya. Este medidor, ¿por qué en este medidor el consumo es harto? O sea, en aquí los números son hartos números, o sea, es un valor alto, pero en otro medidor que tengo es un valor menos. ¿Por qué crees que sea eso? Mm, yo diría que... ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, ya me olvidé. No sería porque a pesar de eso se acomodan, no sé cómo se llama, lo siento. Se dice que hay un desfase de energía, porque si este estoy alimentando o sea, en un medidor han debido ver alguna vez en un poste de luz, cuando no hay medidores, hay dos medidores, pero ¿por qué este es alto? Estos numeritos son altos y aquí son bajitos, pero el mismo cable es el mismo. ¿Por qué creen que sea eso? ¿O por qué crees tú que el cable que le estoy dando energía a este aquí me consume harto, pero aquí me consume menos, pero es el mismo cable que les estoy alimentando o energizando a los dos medidores? ¿Por qué crees que el consumo que Elfec me da es alto, pero si no consumo nada? ¿Por qué crees que sea eso? ¿O por qué ustedes creen que el consumo es alto, pero si no uso nada? O si no, no estoy usando, no estoy enchufando nada, pero Elfec me dice que su consumo de ustedes es alto, pero yo no utilizo nada. A ver, ¿por qué creen que sea eso? A ver, hermano Miguel, ¿por qué los de Elfec en mi factura me dicen, usted está consumiendo tanto y le vamos a cortar la energía, pero si no consumo nada? ¿Por qué cree que usted, o por qué cree usted que Elfec me dice, usted está consumiendo harta energía, pero en realidad usted no consume nada? ¿Por qué creen que sucede eso? Ya, correcto, pero ¿qué pasa si este medidor es nuevo? Solo he hecho la instalación hace un mes o 2 meses, pero el consumo es harto. Y eso que no he hecho en mi factura de luz me dice, su consumo de usted es de 20.200 kilowatts, pero sin embargo, en ese transcurso de tiempo no he usado nada, solo recién he puesto dos foquitos. ¿Por qué creen que sea eso? Si el medidor es nuevo, ¿por qué consume harto si solo son los dos focos? ¿Cómo? Ya, pero el medidor es nuevo. No, obviamente, Elfec me ha dado un medidor ya calibrado, pero en mi consumo me sale harto y solo tengo dos cuartitos con dos foquitos. ¿Por qué creen que sea eso? Hermana Sara, ¿por qué en mi consumo me sale harto si solo utilizo dos foquitos?
Ah, la... Puede ser que haya venido el medidor con falla de fábrica o Ya, simplemente puede ser, eh, puede ser que haya venido con medidor de fábrica, pero el VEC me está dando un medidor ya calibrado, o sea que ya puede funcionar. Pero obviamente, un ejemplo, hoy día me han instalado este medidor. Han pasado apenas 2 meses y en mi factura de luz me ha salido que debo harto, y eso que solo utilizo 2 focos. ¿Por qué cree que sea eso? Si el medidor está bien ah, calibrado y es pues, nuevito. uno de ellos también hay lo siguiente. Hay dos tipos de instalación eléctrica. Uno que puede ser domiciliaria, que tiene un costo menor, y el ¿Ya? otro es que es comercial, que tiene un costo un poquito mayor. Ahora puede ser Ya. que me haya instalado con el comercial, que por eso me estuviera saliendo una tarifa más caro, digamos, ¿no? Podría ser una de esas. O simplemente no sé la respuesta, si no son ninguna de esas dos. Correcto, hermana Sara. Pero hay un pequeño detalle, que por qué me sale que estoy consumiendo harto si solo tengo 2 foquitos y un enchufe. ¿Por qué creen que sucede eso? Es porque hay un desfase de energía. O sea, ¿qué me refiero? Que en algún momento, en algunos casos, a veces el FEC hace mantenimiento y hace que la energía que esté alimentando a los demás sea menos. Pero obviamente con lo que arreglan todo eso hacen que el medidor empiece a girar rápido y por eso los números que están aquí empiezan a elevarse. ¿Por qué? Porque hay un desfase de energía en la zona o puede ser en la vivienda. Eso sería por qué el FEC, por cómo lee el FEC y por qué en mi consumo me sale harto si solo tengo 2 foquitos. Es porque hay un desfase de energía en la zona o en la distribución eléctrica. Espero que estén tomando apuntes, porque el domingo va a haber examen. Bien, continuaremos. A ver, Melanie, ¿tú a qué entiendes en diferencia entre intensidad y voltaje? ¿Qué entiendes por la diferencia entre intensidad y voltaje? Sí, creo que no, ¿cómo se llama? Lo de la intensidad no es de la energía, lo que es la electricidad que va por los cables, algo así, y que el voltaje es como una presión, o sea, una presión de la cantidad de electricidad. A ver, les voy a leer la diferencia entre intensidad y voltaje. A esta diferencia entre la intensidad que es corriente y voltaje, la energía, o técnicamente voltios, se le conoce como ley de Ohm. Y esta ley ha sido desarrollada por el físico alemán Georg Simon Ohm, que nació en el año 1787 y falleció en el año 1854. Pero, ¿qué quiere decir la ley de Ohm? ¿Qué me quiere decir con la ley de Ohm? ¿Por qué dicen que la ley de Ohm y por qué me están preguntando la diferencia entre intensidad y voltaje? La respuesta es sencilla y dice, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional
a la resistencia del mismo. Como pueden ver, esto es la ley de Ohm. Puede ser representado así o puede ser representado así. Y estos de aquí son sus fórmulas, son unas derivadas. Un ejemplo. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo, digamos, quiero poner un foco, una pantalla, pero no sé de cuántos voltios es la pantalla? Solo sé que tengo una corriente un ejemplo, tengo una corriente de 6 amperios. Y en mi foco dice corriente de 6 amperios y resistencia 10 ohmios. ¿Qué puedo hacer para que yo sepa cuánto de voltaje va a consumir ese foco? A ver, hermano Pablo, si en un equipo o en un foco me dice que funciona con una corriente de 6 amperios y tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿qué puedo hacer para que yo sepa cuánto de voltaje va a utilizar ese equipo o ese foco para que funcione? ¿Qué tendría que hacer? Viendo en este esquema, en este ejemplo de aquí, ¿qué puedo hacer? O quién me puede, a ver, alguien me puede decir, ¿qué pasa si, digamos, tengo un equipo, pero no sé cuánto de voltaje o voltios consume, si solo sé que tiene unos 6 amperios y una resistencia de 10 ohmios? ¿Qué puedo hacer para que yo sepa cuántos voltios va a consumirme ese equipo o ese foco? ¿Qué puedo hacer? Una forma de poder saber, por ejemplo, yo utilizo equipo dental, digamos, ¿no? Eh, Utilizo el estabilizador para que me pueda medir la cantidad de corriente que yo voy a utilizar, digamos, ¿no? Y mi equipo entonces necesita esa cantidad de corriente con el cual puede funcionar normalmente y me evita, digamos, de cortes también. Ya, Ahora, pero, en un foco, en un ya, foco, dígame. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Ya, sí. Pero si, digamos, no sé la corriente, en ese equipo no sé la corriente, ¿qué tendría que hacer? Tengo el voltaje, tengo la resistencia o los ohmios, pero no sé cuánta corriente va a consumir ese equipo. ¿Qué tendría que hacer? A ver, un ejemplo. En mi casa el voltaje es de 220 voltios y mi foquito es de, un ejemplo, de 10 ohmios. ¿Cuánta corriente va a consumir ese foquito? A ver, Damaris, si tengo un voltaje de 220 y mi foco tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿cómo puedo saber cuánta corriente va a consumir ese foco? ¿Qué puedo hacer, Damaris? A ver. Utilizar una de las fórmulas que se presentan ahí, ¿no? Ya, pero si tengo el voltaje y tengo la resistencia, pero no sé cuánta corriente consume, ¿qué tengo que hacer? En este caso, Obviamente, mm, dime, ¿cómo? dime. A ver, si aquí tengo voltaje y tengo resistencia, pero no tengo la corriente, ¿qué tengo que hacer para hallar la corriente si solo tengo voltaje y tengo En- resistencia? Ahí, no, al lado, ¿no? Hay una fórmula que dice cómo sacar la intensidad, que son Ya, pero ¿qué eh, sería? la división entre ambos. Ya, ahora, a ver, un cálculo. 220, a ver, tengo en mi casa, un ejemplo, a ver, tengo en mi taller
tengo un voltaje de 380 y tengo un equipo que consume unos 32 amperios, pero no sé cuánta corriente va a consumir. ¿Qué tengo que hacer? Como te dije ahí, dividir lo que Ya, saldría ¿y cuánto una sería? ¿Cuánta corriente consumiría entonces ese equipo? ¿Cuánto de corriente consume? 11.875. 11.8 dices, ¿no? Sí. Ya. Pero quiero este equipo con ese térmico de cuántos amperios crees que puedo utilizar para proteger ese equipo. Si solo me sale 11.8, redondeando los 12 amperios. ¿Qué térmico puedo utilizar para proteger eso? O de cuánto crees que ese térmico pueda utilizar para proteger ese equipo o esa máquina? ¿De cuánto crees que pueda utilizar? No, no te entendí, me perdí. O sea, a ver, esa mi máquina, en mi taller tengo una máquina que consume 380 voltios y te da una resistencia de 10 ohmios. Me ha sacado una corriente que es un ejemplo, digamos, la corriente que consume esta máquina o este equipo es de 10 amperios. ¿Qué ese dispositivo que abre, que están en los medidores, de cuánto crees que puedo utilizar solo para proteger esta máquina si aquí solo me sale que 10 o 15 amperios? Ese térmico, ¿de cuánto crees que pueda utilizar para proteger esta máquina o este equipo? Si tengo 15 amperios, un térmico, ¿de cuánto crees que pueda utilizar solo para proteger este equipo? Tendría que utilizar No, no sé. un térmico o un disyuntor que se asemeje o que sea más grande que la corriente que me está diciendo. Si aquí tengo un térmico, me dice que este equipo o esta maquinita consume 15 amperios, un térmico de cuántos podría utilizar. Uno que se asemeje, uno que sea más o que sea menos. ¿Cuál crees que pueda utilizar? Que A sea de ver, un más. ejemplo. Ya, pero ¿cuánto crees que pueda utilizar? Si va, ya, obviamente es correcto, es más, pero ¿a qué valor podría utilizar? Si este consume solo 15 amperios. Un térmico de cuánto crees que pueda utilizar. Sencillo, la respuesta sería uno que se asemeje más o que exista uno en el mercado. Por ejemplo, hay térmicos de 6 amperios, de 10 amperios, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 45 amperios. Pero hay que darse cuenta también qué tipo de térmicos voy a utilizar. Si va a ser domiciliario o va a ser para uso industrial. En otro ejemplo, podría ser monofásicos o trifásicos. En este caso, estoy utilizando una máquina que consume 380. Sería un térmico o disyuntor trifásico. Eso con calma más les voy a explicar. Ahorita creo que eso no me están logrando entender. Pero en sí, la ley de Ohm significa que la intensidad
de la corriente que circula por un cable, o sea, la corriente que circula por un cable, es directamente proporcional al voltaje aplicado, o sea, la energía que estamos utilizando como alimentación, e irreversamente proporcional a la resistencia del mismo. Quisiera que se anoten estas fórmulas para que puedan entender. En un ejemplo, en sus casas, ¿cuánto voltaje entra a sus casas? Y quiero que me hagan la prueba en cada tele, cuánta corriente consume cada tele y cuánto sería su resistencia. Si mi casa entra 220 y mi tele consume 10 amperios, ¿cuánto creen que su resistencia sea? ¿De cuánta su resistencia creen que sea esa tele? Quiero que me hagan unos 3 ejemplos entre voltaje, corriente y resistencia. Hay otro elemento más en esta ley de Ohm que se llama potencia. Obviamente su simbología o su nomenclatura sería un W, o conocido como watts. Eso se utiliza en lo que son las duchas. Han debido ver, a ver un ejemplo, a ver, Génesis, en tu ducha, dice, no ve, hay un nombrecito, dice Ducha Plaza, hay un nombrecito de una de las duchas. Hay un numerito que dice 2500 W. ¿Qué crees que sea eso? Han debido ver algunas duchas en sus casas. A ver, Génesis. Ese 2500 W, ¿qué crees que sea ese W? ¿O por qué crees que el que ha hecho la ducha ha puesto ese W? ¿Por qué crees que sea eso? Tal vez porque significa what. Ya, pero ¿por qué crees que el fabricante ha puesto ese watts o ese 2500 watts? ¿Por qué crees que lo ha puesto en la ducha? Ni idea, hermano. Porque es la potencia que va a consumir esa ducha. Ese watts se le conoce como potencia, es como un equipo fuerte. ¿Cuánta de corriente o cuánto de voltaje va a consumir esa ducha? A ver, el ejemplo más directo es, ustedes cuando se quieren duchar, ¿no ven? Abren la llave de su ducha, ¿no ve? Cuando empieza a caer agua, hay un pequeño sonido, han debido escuchar un sonido como, ¿no ve? Que empieza a calentar el agua. Pero ¿por qué creen que pasa eso? A ver, Isaí, ¿por qué cuando en tu casa, cuando te bañas, prendes tu ducha, ¿no ve? Hay un pequeño sonido que hace la ducha y el agua calienta. ¿Por qué crees que sea eso? Porque algo está friccionando dentro de algo hace fricción dentro de la ducha. Ya, pero no es la respuesta correcta. Está bien, sí, pero no es la respuesta correcta. Josué, ¿por qué cuando me estoy duchando, prendo mi ducha y hay un pequeño sonido? A medida que sale el agua, hay un sonido que sale de la ducha. Pero el agua empieza a calentar. ¿Por qué crees que calienta el agua? Pero hay ese sonido, ese como un pequeño vibración ahí en la ducha. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué crees tú que sucede eso en las duchas? Josué. Está consumiendo harta energía. Ya, correcto, pero ¿por qué el agua calienta? A ver, si estoy consumiendo energía, pero ¿por qué el agua calienta? ¿Por qué creen que calienta el agua? No sé, hermano. Porque en la ducha han debido ver o alguna vez sus papás o sus tíos se han quemado. ¿Qué creen que puede hacer? Se ha quemado mi ducha, no da mi ducha. Antes daba agua caliente, ahora ya no da agua, pero se ha quemado o no sé qué se ha hecho. ¿Por qué creen que antes, cuando yo
prendía, abría la llave de mi ducha, salía agua caliente, ahora sale frío. ¿Por qué creen que ha pasado eso? Obviamente el térmico está prendido, pero el agua sale fría, ya no sale caliente. ¿Por qué creen que ha sucedido eso? Aparte de que la ducha se haya quemado o la ducha es nueva, pero ya no da agua caliente. ¿Por qué creen que ha sucedido eso? A ver, Damaris. Digo, Belén, Belén. En mi casa he prendido mi ducha. Me sale agua fría, pero el térmico, hay un térmico que es para prender y apagar la ducha. El térmico está prendido, pero cuando yo abro la llave de mi ducha, el agua me sale caliente. ¿Qué crees que ha pasado con mi ducha? Aparte que técnicamente, entre comillas, digámosle que se ha quemado, pero obviamente la ducha es nueva. Antes me daba agua caliente, ahora me da agua fría, pero el térmico está prendido. ¿Qué crees que ha pasado con esa ducha? Se han quemado, se escucha. No se escucha, nada más se escucha. Ya. ¿Se ha quemado qué? Se han quemado. Es que creo que no es, ya, perdón. Se han quemado los cables del interruptor de la ducha, supongo. No, no se ha quemado. ¿Qué creen? Aparte que se han quemado los cables del térmico o de la ducha, se han quemado los cables, pero los cables están en buen estado, pero el agua me sale frío, por más que el térmico esté prendido. ¿Qué creen que ha pasado? A ver, hermano Miguel, mi ducha, me estoy bañando, mi ducha sale agua fría, por más que hurgue hay una palanquita que mueve para agua caliente, frío o tibio. He puesto en caliente, pero mi ducha sale con agua fría, por más que el térmico esté prendido. ¿Qué creen que ha pasado con esa ducha, hermano Miguel? Ya. Correcto, correcto, hermanos. Chicos, un ejemplo, van a hacer la prueba una vez en sus casas. Ponen, al quien sea va a poner una ducha, ¿no ve? Va a pasar el tiempo, va a dar, pero después de un tiempo no sale ya agua caliente, sigue saliendo agua fría, por más que hurgue la palanquita o el térmico esté prendido, pero me sigue saliendo agua fría. ¿Por qué creen que sea eso? Es porque la resistencia de la ducha se ha roto o se ha empezado a quemar. Ahora, hay casos en que también se puede llegar a oxidar, pero ahora para Corina, ¿por qué creen, Corina, en mi ducha he puesto la resistencia, ha dado bien, pero ya no da? ¿Por qué crees que sea eso? Si no se ha roto, ¿qué crees que puede haber pasado con esa ducha? Obviamente se ha empezado a oxidar como verde, se ha empezado a hacer ahí adentro. ¿Por qué crees que se haya hecho eso en las duchas? No hay mantenimiento. Ya, se puede decir que no ha habido mantenimiento, pero ¿por qué crees que ha empezado a haber esa oxidación o ese moho verde que ha aparecido allá dentro de tu ducha? ¿Por qué crees que ha aparecido ese verde en tu ducha? Por la humedad. Ya, aparte de que sea la humedad, pero no es la humedad, ¿qué crees que haya pasado con esa resistencia, si no ha sido la humedad? Ni idea. Es porque el agua ha venido con suciedad, mejor dicho, ha venido con sarro el agua. Ha empezado a llegar el agua con sarro a tu ducha, vos has abierto, te has empezado a bañar normal. Ya con el tiempo ha empezado a dar la ducha frío. ¿Por qué? Porque el óxido la ha empezado a carcomer, a empezar a arruinar la resistencia.
Es por eso que hay como un óxido verde, alguna vez han debido ver en las duchas, dicen, no, tu ducha no sirve, hay que poner nuevo, dice. Pone nuevo, pero cuando tú quieres, ves por qué se ha quemado, lo desarmas y ves clarito que la resistencia está sanito, pero está medio verde. Es porque el agua ha venido con sarro, ha venido con suciedad. Es por eso. Bien, continuemos. Diferencia entre watts y voltios. Esto es similar a la ley de Ohm, pero en aquí estamos utilizando lo que son watts. Pero ¿por qué hay una diferencia entre watts y voltios? Dice, tanto los voltios como los vatios están relacionados entre sí. Otro puede ser que el voltio mida diferencias de potencial de las fuentes de suministro o el voltaje de los dispositivos eléctricos. ¿A qué me refiero entre el voltio mide las diferencias de potencial de las fuentes de suministro y el voltaje de los dispositivos eléctricos? ¿Por qué se dice voltio y por qué dice diferencia entre potencial de las fuentes de suministro? Y el voltaje me dice dispositivos eléctricos. ¿Por qué creen que sería eso? ¿Por qué ustedes creen que hay esa diferencia? A ver, hermana Sara, usted trabaja con asientos dentales. ¿Por qué el voltio dice, el voltio mide diferentes potencias de las fuentes de suministro? Y aquí es solo de dispositivos eléctricos. ¿Por qué cree que usted hay esa diferencia? No tengo idea, hermano Sergio. Tendría que saber voltio Porque, exactamente y porque el watt, ya está bien, es porque el watt o los voltios son energías que consumen más. En un ejemplo, el voltaje es algo mínimo. Un ejemplo puede ser mi enchufe es de 220 voltios, pero mi equipo o mi máquina está consumiendo 4.000 o 3.000 watts. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de consumo eléctrico. La máquina me está consumiendo, me está excediendo de los voltios, excede los voltios. En cambio, en un enchufe, hasta cierto voltaje nomás se consume. La representación simbólica del voltio es W, como han debido ver en la ley de Ohm. Su unidad de medida es en voltios y es más fácil en comparación con los vatios. ¿Pero por qué vatios? Porque los vatios son el producto de las dos cantidades, es decir, el voltaje entre el vatio está representado doble. Mide la potencia utilizada por los dispositivos eléctricos. A ver, en un ejemplo, cuando digamos estoy haciendo mi casa y quiero que me instalen, ¿no ve? Quiero que me pongan energía en mi casa, en mi medidor. Me dan una hojita que dice hoja de solicitud. A su atrás dice potencia total instalada y potencia total demandada. Pero ¿por qué me piden la potencia instalada si no sé qué es potencia? ¿O por qué me está pidiendo una potencia si no tengo nada de equipos? ¿Por qué creen que me pide la potencia total instalada y la potencia total demandada? ¿Por qué me piden eso en mi hoja de solicitud cuando quiero poner mi medidor en mi casita que me he construido? Hermano Pablo, ¿por qué? No, ¿por qué
en las hojas de solicitud de ELFEC me piden potencia total instalada y potencia total demandada. ¿Por qué me piden si no tengo equipos que consuman? ¿Por qué creen que ustedes creen que me piden eso, esos datos? Hermano Pablo. Sencillamente me piden porque dependiendo a cuántos equipos voy a utilizar en esa casa en sí, si mi voltaje es de 220, ¿cuántos equipos en total voy a utilizar? Y aparte tengo que aplicar obviamente lo mismo. Tengo que aplicar esta ley de Ohm, pero con la potencia, o sea, con los watts. ¿Cuántos watts consume, digamos, mi tele? En sí, tengo que juntar toda la potencia, o sea, tengo que juntar todo lo que con las máquinas o algunos aparatos eléctricos que consuman harto. Por ejemplo, una ducha, una lavadora, una secadora. Esos son equipos que consumen, que tienen mayor consumo eléctrico. Es por eso que me dicen los watts. Por eso me piden potencia total instalada y potencia total demandada. Él me pide porque quiere saber cuántos equipos o cuántas cosas voy a llegar a consumir. Por eso me pide él en la hoja de solicitud me dice potencia total. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuántos equipos eléctricos voy a utilizar en esa casa o en esa fábrica. Por eso dice, el vatio está representado por W, mide la potencia utilizada por los dispositivos eléctricos. O sea, esto me dice cuánto de potencia voy a utilizar en una casa, cada equipo, cuánto consume en sí. La ducha, por ejemplo, una ducha tiene 2500 watts. Mi microondas consume 1500. Mi lavadora consume 2000. Mi secadora consume 3000. ¿Cuántos, cuántos watts ya estoy teniendo con todos esos cuatro equipos? ¿Cuántos watts tengo? Con esos datos se hace un cálculo para ya determinar cuánto va a ser la potencia que voy a utilizar en mi casa. Quisiera que se anoten todo lo que está aquí escrito, por favor, se los voy a aumentar para que tengan un poco de entendimiento. Ahora, el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? ¿Alguna vez han debido escuchar mi equipo tiene un efecto Joule, pero ¿qué es? En sí, ¿qué es el efecto Joule? El efecto de Julio. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es el efecto Joule? ¿Ustedes qué creen que puede hacer ese efecto Joule? Hermano Pablo, para usted, ¿qué es el efecto Joule? Una fuerza. ¿Fuerza de qué? A ver, les voy a leer. ¿Qué es un efecto Joule? Creo que no han entendido bien.
Dice, el efecto Joule es un fenómeno por lo que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que circulan. El aumento de esta temperatura tiene distintas aplicaciones, entre ellas el uso de sistemas de calefacción de distintos tipos. A ver, Melanie, ¿qué has entendido cuando alguien dice el efecto Joule o qué es el efecto Joule? ¿Qué has entendido? ¿Qué es lo que hace ese efecto Joule? Mm, ¿No sería más, cómo funciona esto? Los que ayudan a, bueno, a, digamos, llevar lo que son las corrientes a, digamos, a los, bueno, como dice ella, No, o sea, a lo que yo me refiero es qué hace el efecto Joule. No, no dice que la corriente hace un movimiento de los electrones, pero ¿qué hace ese efecto Joule? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que genera ese efecto Joule? mm, Ya, un ejemplo, a ver, obviamente en los sistemas de calefacción hay este ejemplo. O sea, como ven aquí se está calentando una barra. Este se considera como un efecto Joule. Pero en mi ducha, ¿habrá el efecto Joule? Eh, Damaris, en mi ducha, ¿habrá el efecto Joule? Imagino que sí, porque también calienta, ¿no? Sí, calienta. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, el efecto Joule sobrepasa en la ducha? ¿Qué crees que pueda suceder en ese equipo? Si el efecto Joule sobrepasa, ¿Se quema? ya, aparte de que se quema, ¿qué más puede ocurrir con ese equipo? Aparte de que se quema. ¿Se funde? Ya, se ha quemado, se ha empezado a fundir. ¿Qué más crees que puede pasar si sobrepasa el efecto Joule en esa ducha? ¿Qué crees que puede pasar? Ya, aparte de eso, si digamos, yo me estoy dando una ducha, pero el efecto Joule quizás que está ocurriendo en la ducha empieza a sobrecargarse en sí, empieza a sobrecalentarse. Aparte de que, digamos, no se ha quemado el equipo, pero empieza a calentarse, sí, se calienta demasiado. ¿Qué creen que me puede hacer algún daño a mí? Aparte de que me pase algún tipo de corriente o me electrocute, ¿qué creen que me pueda pasar? Hermana Sara, ¿qué me puede pasar en caso que, digamos, el efecto Joule que estoy haciendo, que hace mi ducha, sobrepase? ¿Qué me Lo puede primero que ocasionar? hace me hace asustar, hermano. Ya, puede ser, pero me podría llegar a ocasionar quemaduras. ¿Por qué quemaduras? Porque el efecto Joule que estoy generando en mi ducha
Le estoy haciendo sobrecalentar mi ducha. O sea, ¿qué estoy haciendo? Que en vez de que el agua me salga caliente, estoy haciendo que el agua me salga más caliente, que no es como si me estuvieran metiendo en una olla de agua hirviendo. Y hace que mi cuerpo empiece a tener algunas quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Eso es lo que hace el efecto Joule. O sea, hace que, digamos, a un equipo yo le esté dando energía, pero ese equipo me esté dando a mí calor. Por ejemplo, un ejemplo de los autos. Estoy manejando en un lugar frío. Agarro un botoncito y me empieza a salir caliente. ¿Por qué creen que me sucede, me sale caliente del auto si en el lugar está frío? Porque el auto también produce lo que, tiene, lo que es un efecto Joule. O sea, ese calentador o aire acondicionador que se dice consume energía eléctrica. Aparte de que consume energía eléctrica, me está generando a mí energía térmica. Recalco, la energía cinética que contienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que circula. Como ven aquí, esto es como un pequeño calentador. O sea, ¿qué hace? A medida que yo le estoy energizando o lo estoy prendiendo, esto de aquí empieza a calentarse. O es lo mismo con los ventiladores. Yo le estoy al ventilador, yo le prendo y me bota aire frío. Es igual que un efecto, es igual que ese mismo efecto Joule, solo que este efecto Joule convierte la energía eléctrica en energía térmica. A ver, hermano Pablo, ¿crees que puedo hacer una reversa? Si digamos, estoy teniendo energía térmica, de mi energía térmica, ¿lo puedo convertir en energía eléctrica? Uy, esa pregunta, miércoles. A ver, mediante el efecto Joule. Sí, mediante el efecto Joule. Térmica en eléctrica. Ah, no, pues no puedes, pues. Se puede, Se puede, o se ahorita. puede. Si tengo energía térmica, Porque por acaso la energía térmica no es digamos, no es una transmisión, digamos, donde eso ya se va perdiendo. no. Se puede convertir, o sea, la energía térmica se puede convertir en energía eléctrica. Se puede. Un ejemplo en la En la vida, vida sería, en un algo. ejemplo de la vida sería el calor obtenido del suelo, los vapores o aires calientes que están dentro del suelo, eso mediante unos generadores o inversor de generadores se puede llegar a obtener energía eléctrica. Es lo mismo que una planta hidroeléctrica. A medida que la corriente esté circulando por un caudal en una gran caída, a medida que el agua esté corriendo, esté corriendo a velocidades inimaginables, empieza a generar energía mediante ¿qué? Mediante unas turbinas. Ok, comprendido, Sergi. Josué, ¿has entendido lo que hace el efecto Joule? De hecho, sí, de hecho es lo último. Sí, de hecho eso es lo último. Bien.